La historia de Antonio Resines no es solo la de un actor importante dentro del cine español. Es, sobre todo, la historia de un hombre que jamás planeó ser actor y que aún así terminó convirtiéndose en uno de los rostros más conocidos del país. Hoy recorreremos sus mayores misterios, sus rarezas, sus anécdotas increíbles, sus equivocaciones y los secretos que, con los años, él mismo ha ido revelando. Porque detrás de la risa, detrás del gesto serio y detrás de su manera de hablar tan característica, hay un universo de curiosidades que definen a Antonio Resines mucho más que sus películas. Para entenderlo, hay que empezar por un detalle sorprendente. Antonio no quería ser actor. No era su ilusión, ni su sueño, ni su objetivo. No jugaba a interpretar de niño, no hacía teatro en el colegio, no recitaba delante del espejo, nada de eso. Él comenzó estudiando Derecho, porque era lo que tocaba. Pero lo dejó. Luego se matriculó en Ciencias de la Información simplemente porque le llamaba la atención aquello de escribir, hablar, comunicar. Y fue ahí donde ocurrió la primera casualidad decisiva. Conoció a Fernando Trueba. Se hicieron amigos. Y Trueba, que si soñaba con dirigir, le dijo un día: «Antonio, ponte delante de la cámara». Y él, sin pensar, lo hizo. Así nació un actor por accidente. Una de las curiosidades más repetidas por Resines es que, en su primer rodaje, no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo. No sabía dónde mirar, no sabía qué significaban las palabras técnicas, no sabía cuándo entrar o cuándo salir de plano. Y aún así, salió bien. Tanto, que esa primera película terminó siendo símbolo de la renovación del cine español de la época. Esta anécdota se convirtió en una especie de mito personal. Resines, el actor sin vocación que terminó enamorado del oficio. Otra de sus curiosidades más llamativas es su capacidad para mezclar humor y seriedad sin proponérselo. De hecho, durante años intentó quitarse la etiqueta de actor gracioso, porque decía que él no hacía gracia aposta, que simplemente hablaba así, miraba así y reaccionaba así. Su propia presencia generaba comicidad natural incluso cuando intentaba ser serio. Esta característica lo convirtió, sin querer, en uno de los rostros más representativos de la comedia española de finales del siglo XX y principios del XXI. Hay un dato que muy pocos conocen. Antonio Resines ha estado cerca de morir varias veces. En su juventud sufrió accidentes de tráfico que habrían podido ser fatales. En uno de ellos, siendo muy joven, el coche en el que viajaba dio varias vueltas. Salió vivo, pero quedó marcado para siempre. Años después tuvo otro susto, esta vez relacionado con transfusiones peligrosas en un momento en que los controles médicos no eran tan seguros como hoy. Y ya en tiempos recientes, vivió una de sus experiencias más delicadas, su ingreso por COVID-19. Estuvo semanas en UCI. Según él mismo contó después, no recuerda prácticamente nada. Sus amigos y familia llegaron a pensar que no saldría. Pero salió, y con esa salida recuperó las ganas de hablar de la vida sin filtros. Otra curiosidad interesante es su relación con los premios. Resines siempre ha dicho que los premios le hacen ilusión, pero nunca ha sido esclavo de ellos. Cuando ganó el Goya, por ejemplo, no lo vivió como un momento épico, sino como uno más en su carrera. Aún así, ese premio cambió su imagen en la industria. A partir de ahí, empezó a recibir papeles más serios, más profundos. Y sin buscarlo, se convirtió en una especie de símbolo del actor natural, aquel que parece no actuar porque da la impresión de que simplemente está siendo el mismo. En su vida personal también existen curiosidades inesperadas. Antonio se casó joven con una profesora y con ella tuvo un hijo, su único hijo. Años después se divorció. La curiosidad es que él mismo ha contado que fue un divorcio sin drama, sin grandes conflictos, algo muy poco común en una industria donde los romances suelen ser tormentosos. Otra curiosidad sentimental es que, ya de mayor, volvió a casarse en una ceremonia prácticamente improvisada, solo con invitados muy cercanos y casi sin preparativos. Él mismo decía en entrevistas: «No soy muy de ceremonias, soy más de vivir tranquilo». Hay otra parte poco conocida. Durante un tiempo se implicó profundamente en la gestión del cine español. Fue presidente de la Academia de Cine. Y aunque no fue un periodo largo, sí fue intenso. Una curiosidad de esa etapa es que él llegó al puesto casi por obligación moral, porque compañeros del sector se lo pidieron.
pero la política interna del cine le agotó profundamente. Más tarde, él mismo reconoció que ese cargo lo envejeció varios años porque, como decía, en el cine, cuando te pones a mandar, descubres cosas que ojalá no vieras. Pero quizás una de las curiosidades más llamativas de su vida reciente es la polémica sobre su patrimonio. En una entrevista reconoció que había dicho públicamente que tenía entre 10 y 15 millones de euros. Y meses después confesó que aquello era mentira, que lo había dicho sin pensar, que se había dejado llevar por la exageración. La verdad, según él mismo explicó, es que perdió muchísimo dinero en una película en la que invirtió creyendo que sería un éxito. No solo no recuperó lo invertido, sino que llegó a vivir una situación económica delicada. Esa honestidad desconcertó a muchos, pero también mostró su verdadero carácter. Directo, sin filtros, capaz de reconocer errores sin maquillarlos. Otra rareza que lo ha acompañado toda la vida es su obsesión por la normalidad. Resines siempre ha huido del glamour. No le gustan las fiestas, no frecuenta ambientes de lujo, prefiere un bar corriente antes que un restaurante exclusivo. Sus amigos cuentan que ha rechazado invitaciones a eventos importantes solo porque no le apetecía ponerse traje. Él mismo lo admite. Es un tipo normal, que quiere seguir siendo normal, incluso cuando no puede caminar por la calle sin que le paren cada pocos metros. En los rodajes también tiene sus manías características. Una de ellas es que odia los ensayos innecesarios. Prefiere hacerlo directamente delante de la cámara. Según cuenta, si ensaya demasiado pierde espontaneidad. Otra curiosidad es que siempre pide saber dónde está la cámara exacta, el ángulo preciso. Odia las sorpresas técnicas. Y tiene una habilidad muy comentada. Memoriza guiones con rapidez, aunque siempre los interpreta como si los estuviera improvisando. Otra anécdota muy repetida es su relación con el humor negro. Ha hecho chistes sobre sí mismo, sobre su salud, sobre sus despistes, sobre su cara de pocas emociones. Una vez contó que en un rodaje se quedó dormido entre tomas, profundamente dormido, y cuando despertó pensó que ya habían terminado la película entera. El equipo se rió durante horas. Él también. Y si hablamos de curiosidades televisivas, hay una que siempre vuelve. Mucha gente cree que Resines siempre hizo de sí mismo en las series. Y en parte era verdad. Muchos directores le pedían que hablara como Antonio, no como un personaje. Pero lo más curioso llegó con su papel en la famosa serie donde él, literalmente, se despertaba al final diciendo que todo había sido un sueño. Esa escena se volvió uno de los finales más comentados de la televisión española. Y hasta hoy hay debates sobre si fue genialidad o caos. Él, por su parte, siempre ha dicho que fue simplemente una decisión narrativa, y que no entiende por qué se convirtió en un fenómeno. A lo largo de su vida, ha acumulado decenas de anécdotas relacionadas con amigos del cine, viajes, rodajes, accidentes y encuentros absurdos. Una muy conocida es que, en un festival, lo confundieron con un productor italiano y lo sentaron en una mesa donde nadie hablaba castellano. Pasó más de una hora sin comprender nada, sonriendo, asintiendo y creyendo que en algún momento encontraría una salida lógica. Nunca llegó. Cuando alguien finalmente lo reconoció, él dijo simplemente: "Llevo una hora metido aquí y no tengo ni idea de por qué". Otra curiosidad encantadora es su relación con la memoria. Aunque parezca contradictorio en un actor, Antonio tiene fama de despistado. Ha perdido llaves, móviles, guiones y hasta maletas enteras. Una vez confesó que llegó a un rodaje sin recordar el nombre del personaje que interpretaba. Y aún así salió perfecto. Esa mezcla de torpeza cotidiana y precisión profesional es parte de su encanto. En sus últimos años ha mostrado más su lado reflexivo. Ha hablado de la muerte sin dramatismo, de la fama sin mitificación, del trabajo con sencillez. Una curiosidad crucial es que jamás se consideró a sí mismo famoso. No lo siente así. Dice que la fama es externa, que no le pertenece, que él sigue siendo el mismo que era cuando estudiaba, solo que ahora más gente sabe quién es. Esa perspectiva lo ha mantenido alejado de los excesos, de la soberbia y de las poses que a veces acompañan al éxito. Y quizá la curiosidad más sorprendente de todas es que, a pesar de haber vivido todo lo que ha vivido, premios, películas, series, presidencias, accidentes, enfermedades, éxitos, fracasos, escándalos, críticas, aplausos,
Cuando le preguntan qué se siente al mirar atrás, responde algo tan simple como esto: pues que he tenido mucha suerte, mucha más de la que esperaba. Antonio Resines no es, al final, un actor más. Es un caso peculiar, lleno de accidentes afortunados, errores memorables, decisiones impulsivas, honestidades brutales y un magnetismo que no se puede fingir. Y por eso, cuando se repasan sus curiosidades, uno entiende que el verdadero secreto de Antonio Resines no está en sus papeles, sino en su forma única de ser él mismo.